Mi madrastra siempre me dijo que yo era el burro de carga y que solo servía para pagar facturas. Cuando heredé el terreno de mi abuela, me exigieron partirlo en 3. Les contesté que lo único que partiría con ellos era el recuerdo de su miseria. Desde que tengo memoria, mi madrastra me colgó un letrero invisible en la frente que decía burro de carga, y no lo decía como chiste, lo repetía como si fuera una condena. Cada vez que sonaba el timbre con una carta de luz vencida, cada vez que llamaba a la compañía del agua, cada vez que el seguro del carro amenazaba con cancelar la póliza. Ella se paraba en la cocina con la taza de café que olía a cenicero, levantaba las cejas como si hubiera descubierto América y dejaba caer la frase con una sonrisa torcida, que yo solo servía para pagar malditas facturas, que si no fuera por ella y por mi papá yo andaría viviendo debajo de un puente, que debía agradecer que me hubieran recogido. Yo aprendí a apretar los dientes y a sacar horas extra donde no había, a barrer el taller mecánico en la noche, a cargar llantas hasta que los brazos me temblaban. A dormir con el uniforme puesto porque al día siguiente tocaba abrir temprano, y mientras tanto mi papá, que alguna vez fue un tipo recto, se fue quedando callado. Consumido por esa paz barata que compran los cobardes cuando prefieren no pelear en su propia casa. Ella mandaba, ella decía se paga esto, se paga aquello, y si yo preguntaba por qué demonios mis turnos y mi espalda seguían sosteniendo su vida, ella respondía que la familia se ayuda, que yo debería estar agradecido. Y después remataba con esa palabra que me clavó como espina, burro. La única persona que me veía como algo más que una billetera con patas era mi abuela materna, la de manos curtidas y carácter de hierro envuelto en cariño. Su casa quedaba en el borde polvoriento del condado. Con unos nogales viejos que en otoño parecían soltar monedas de cobre, un buzón oxidado con pintura azul descascarada, y un porche donde ella se sentaba a contar historias que olían a jabón de lavandería y pan recién hecho. En sus domingos había calma, no había gritos, no había sermones pasivo-agresivos, no había el conteo humillante de quien debía qué, había frijoles que ella cocinaba lento, había una mecedora que sonaba como un suspiro. Había la sensación rara de que yo valía por lo que era y no por lo que podía pagar. Cuando yo estaba por tirar la toalla, mi abuela decía que la vida no siempre se arregla empujando, a veces se arregla aguantando, y luego me llevaba a caminar por el terreno, me mostraba las cercas que aún resistían. El viejo cobertizo que pedía arreglos, el pedazo donde el pasto se ponía más alto que los tobillos y donde, según ella, un día yo pondría algo mío. Una vez, mucho antes de que todo esto se desbordara, me dijo con esa voz suya que no admitía discusiones que ese pedazo de tierra era mi ancla, que ahí yo iba a plantar mi lugar en el mundo. Y que a los que me trataran como mula de arrastre los quería bien lejos, aunque compartieran apellido o sofá. Cuando mi abuela murió en una tarde tibia de mayo de 2024, la casa se llenó de las mismas caras que nunca aparecían para ayudar pero siempre encontraban espacio cuando olía a comida o a oportunidad. Yo cargué la caja con un nudo en la garganta que me apretó desde la nuca hasta el estómago, y detrás de mí venía mi madrastra con la voz baja y venenosa, diciendo que de las pérdidas también salen repartos. Y que lo justo era que todo se partiera en 3, porque ella llevaba muchos años aguantando y porque mis hermanastros también merecían algo. Apenas enterramos a mi abuela y ya estaban midiendo el porche con los ojos, contando los árboles, calculando cuánto podían exprimir de un terreno que no conocían más que por las fotos de Navidad. Pasaron unos días y me senté en la oficina del abogado que llevó el testamento, un señor serio con un acento del sur y paciencia de santo, me leyó la voluntad de mi abuela con las palabras claras y sin adornos. Que ese terreno quedaba para mí, que era un regalo nacido del cariño y del tiempo compartido, que no había números escondidos ni trampas. Que lo dejó todo limpio para que yo no tuviera que pelear por lo que ella ya había decidido. Yo respiré algo que parecía aire por primera vez en años. Mi papá bajó la mirada, y mi madrastra apretó la mandíbula como si fueran a quebrársele las muelas, y dijo, así como quien pide sal en la mesa. Que entonces lo justo era que yo partiera el terreno en 3 para mantener la armonía familiar. Nos juntamos en la cocina de la casa de mi papá, una mesa con manchas de salsa y madera cansada, y ella se acomodó como reina de barrio, con ese tonito de gerente de nada, diciendo que la familia iba primero. Que si yo había vivido bajo ese techo tenía una deuda, que era hora de demostrar que no era un malagradecido,
mis hermanastros asentían sin decir gran cosa, pero con esa carita de quien ya se reparte un pastel que no horneó. Yo sentí que toda mi vida desfilaba por esa mesa, los recibos en mi bolsillo, las noches en el taller tragando polvo, los cumpleaños que pasé cambiando alternadores, los sermones humillantes. Los domingos en el porche de mi abuela donde por fin alguien me pedía que me sentara. Y ahí, con el café frío y el sol entrando de lado, solté lo que tenía guardado desde que crucé la puerta, les dije que no iba a partir ni un centímetro, que mi abuela me dejó ese terreno con nombre y apellido. Que si alguien quería hablar de justicia empezara por hablar de años, de ausencias, de insultos, de facturas que yo pagué mientras ellos hacían cuentas con mi cansancio. Mi madrastra me lanzó el típico no seas dramático y soltó la frasecita envenenada de siempre, que yo era el burro de carga, que para qué quería tierra si apenas tenía tiempo para dormir. Y ahí fue cuando me enderecé, la miré sin parpadear y solté, con toda la calma del mundo, que lo único que iba a partir con ellos era el recuerdo de su puta miseria. No lo dije para provocar, lo dije porque por primera vez sentí que la voz me pertenecía, y porque ese pedazo de tierra no era una cifra ni un trofeo. Era el único lugar donde yo había sido más que el tipo que saca la tarjeta. Ese día se me acabó el papel de salvavidas gratis, si querían seguir llamándome burro, que se buscaran otro lomo. Entiendo que para muchos esto sonará a pleito de novela, pero para mí fue la frontera final entre seguir dejándome pisar o poner por fin una cerca con alambres bien tensos, y si a alguien le duele, que se tome una pastilla. No busco palmaditas ni consejos de sofá, solo voy a contar cómo, con la paciencia de quien aprende a cambiar una pieza sin romper el motor, hice valer la voluntad de la única persona que me quiso sin condiciones y como esa decisión encendió una mecha que mi madrastra pensó que podía apagar a gritos. Esta es la introducción, lo que vino después fueron meses de mensajes, zancadillas y golpes bajos, y también de pequeñas victorias que olieron a madera nueva y a pasto recién cortado. Aquí empieza la historia, y sí, es una historia de venganza, no porque yo sea santo ni diablo, sino porque a veces la vida te pone en la mano una puerta y te toca cerrarla con un portazo para que se escuche hasta el fondo de la casa. Actualización 1. Pasaron alrededor de 3 meses después de aquella reunión en la cocina donde solté la frase que todavía me repiqueteaba en la cabeza como un trueno. Yo pensé que después de dejarles claro que no iba a compartir el terreno, la cosa se iba a enfriar. Creí ingenuamente que el silencio sería mi recompensa, que se iban a resignar y que cada quien seguiría con su vida. Pero lo que pasó fue lo contrario, mi madrastra comenzó una especie de campaña personal para hacerme sentir como la peor escoria. No había semana en que no llegara un mensaje suyo, algunos eran de madrugada, otros a media mañana, siempre con la misma cantaleta, que era un mal hijo, que le estaba dando la espalda a la familia, que me estaba robando un patrimonio que también le pertenecía a sus hijos. Yo los leía con los ojos secos y el estómago ardiendo, porque si algo aprendí desde chico fue a reconocer la manipulación disfrazada de discurso moral. La muy cabrona intentaba apelar a la culpa, diciendo que ella había sido quien me dio techo cuando mi mamá biológica ya no estaba en el panorama, como si esas paredes hubieran salido de su bolsillo y no del sueldo de mi papá. En cada mensaje repetía que yo era un desagradecido, que el terreno no significaba nada para mí, que seguramente lo iba a vender en 2 monedas para seguir viviendo como un burro que trabaja todo el día. A veces me escribía frases más largas, casi sermones enteros, donde relataba cómo había tenido que soportarme de adolescente, que si yo era problemático, que si no ayudaba en la casa, que ella siempre fue la que me encaminó. Me acuerdo de uno en particular, un mensaje larguísimo que llegó un martes en la noche cuando yo apenas había terminado de lavar las manos llenas de grasa en el taller. En ese mensaje me soltó que si yo tenía algo de humanidad, cedería el terreno para que mis hermanastros tuvieran una oportunidad. Casi me reí en voz alta, porque recordé todas las veces que esa mujer me cerró la puerta en la cara cuando yo pedía un favor mínimo, como prestarme la camioneta para llegar al trabajo. O todas las veces que me llamó fracasado mientras yo me partía el lomo con 2 empleos. Lo más enfermo de todo era que no solo me escribía a mí. Empezó a meter a mi papá en la conversación, a llamarlo llorando, a decirle que su hijo era un maldito ingrato, que cómo era posible que después de todo lo que ella había hecho por mí, yo ahora me pusiera en contra de la familia.
Y mi papá, con esa tibieza que ya se le había vuelto costumbre, me llamaba tratando de mediar, usando ese tono cansado que me sacaba de quicio. Como si yo fuera el que estaba levantando problemas cuando lo único que hacía era defender lo que legalmente me habían dejado. Una vez, mientras hablaba conmigo por teléfono, mi papá me dijo que quizá no sería mala idea considerar al menos una parte del terreno, que a lo mejor eso calmaría las aguas. Me hervía la sangre escucharlo, porque no se trataba de dividir metros ni de poner números, se trataba de dignidad. No era cuestión de negociar, era cuestión de que ellos entendieran de una vez por todas que ya no iba a seguir agachando la cabeza. El punto más bajo de esos meses fue cuando intentó aparecerse en el taller. Llegó sin avisar, con ese perfume barato que siempre dejaba un rastro como de flores plásticas. Se paró frente a mí mientras yo estaba agachado cambiando el aceite de una camioneta y empezó con su teatro de víctima. Decía que ella solo buscaba lo mejor para sus hijos, que yo estaba dejando que el odio me cegara, que mi abuela nunca quiso que la familia se separara. La escuchaba y me hervía la piel, porque era como si estuviera profanando la memoria de la única persona que realmente me quiso. Cerré la tapa del motor y la miré sin parpadear, y le dije con calma que dejara de usar el nombre de mi abuela para justificar sus ansias de control. Le solté de frente que mi abuela nunca la quiso, que siempre me advirtió de su lengua venenosa, y que si tanto le preocupaba el futuro de sus hijos, pues que se buscara un trabajo extra. Que el terreno no era la gallina de los huevos de oro que ella imaginaba. Esa tarde se fue hecha una furia, insultándome como siempre, gritando que yo era un desalmado, que me iba a arrepentir. Cuando cerré la puerta del taller y me quedé solo, sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque era desgastante estar bajo ataque constante, pero alivio porque cada vez que abría la boca me confirmaba que yo estaba haciendo lo correcto al no ceder. Esa noche me serví una cerveza en mi departamento, me senté en el sillón roto que tenía desde hacía años y repasé cada palabra, cada intento de manipulación. Ahí entendí que la batalla apenas estaba empezando y que no bastaba con tener los papeles a mi nombre, ella no iba a parar hasta morder, aunque fuera el aire. Pero también supe que yo no iba a volver a soltar nada, porque ese terreno era más que tierra, era la última prueba de que yo no era el burro de carga de nadie. Actualización 2. Pasaron otros 3 meses y yo ya había aprendido a vivir con el zumbido constante de los mensajes de mi madrastra, como un mosco que no se cansa de estrellarse contra la misma ventana. Creí que su teatralidad se iba a desinflar sola, pero una mañana de finales de agosto, cuando el calor se pegaba a la espalda como una toalla húmeda, el cartero tocó la puerta de mi departamento con una carta certificada. El sobre tenía un membrete pretencioso de un despacho que quedaba en un centro comercial medio vacío, de esos con fachada de piedra falsa y un letrero mal iluminado. Adentro había un montón de hojas engrapadas con un tono grandilocuente que intentaba sonar importante. Decían que, en nombre de la familia, estaban iniciando una demanda para forzarme a dividir equitativamente el terreno heredado, que la familia tenía derechos morales. Que yo me había beneficiado de años de apoyo bajo ese techo y que ahora tocaba retribuir. Leí todo con calma, sentado en la mesa mientras el ventilador se peleaba con el aire caliente, y lo único que sentí fue una mezcla de risa amarga y cansancio. No era una sorpresa, era la pataleta escrita en papel timbrado. Guardé el sobre en una carpeta y manejé hasta la oficina del abogado que había leído el testamento de mi abuela, un hombre de manos gruesas, camisa de algodón bien planchada y una paciencia que no he visto en mucha gente. Le conté lo de los mensajes, le enseñé capturas donde mi madrastra me llamaba burro de carga y parásito cuando se quedaba sin argumentos, le dejé ver el desorden en el que me habían empujado. Elogió la carta, respiró hondo y me dijo, con ese tono que no exagera ni suaviza, que lo que estaban intentando era básicamente colgarse de una idea vaga de justicia familiar. Pero que legalmente no tenían dónde pararse si el testamento estaba claro, si los papeles del título estaban a mi nombre y si no había duda de que mi abuela estaba en pleno uso de su cabeza cuando firmó. Me recomendó contestar en tiempo y forma, nada de hacerse el valiente ignorando, y me propuso representarme en la audiencia para que no me tragara el nervio ni el teatro barato. Acepté, no por miedo, sino porque estaba cansado de librar cada pleito a mano limpia. Las semanas que siguieron fueron una especie de limbo.
Volví al taller, a mis jornadas de siempre, a los motores que se resisten primero y luego ceden si uno les habla con paciencia. Por las noches me sentaba con una libreta a ordenar mi cabeza. Escribí lo que para mí era la verdad entera, sin adornos, la vida con mi madrastra reducida a facturas y reproches, el silencio de mi papá como un mueble más. Los domingos con mi abuela donde aprendí lo que era sentirse visto, el día en que me enteré que la tierra era mía porque ella así lo quiso. Fui juntando papeles, copias del testamento, comprobantes de pago del predial que yo mismo había cubierto desde que la abuela empezó a enfermarse, fotos del terreno con fechas. Incluso saqué del cajón la carta que ella me escribió varios inviernos atrás donde, con letra temblorosa y tinta azul, me decía que si la vida se ponía agria, me fuera al porche y respirara hondo. Porque ese trozo de mundo era mi refugio. No era una prueba legal, lo sé, pero para mí era el ancla. El día de la audiencia amaneció con ese cielo deslavado que precede a los calores bravos. Me puse unos pantalones limpios, una camisa que no había visto grasa en meses, y llegué temprano al tribunal del condado. El edificio era de ladrillo y ventanas altas, por dentro olía a café viejo y desinfectante. Y había ese murmullo nervioso que se escucha en lugares donde la gente viene a resolver broncas que crecen en la cabeza por las noches. Pasé el detector, dejé las llaves en la bandeja, y me senté en una banca de madera con un nudo que no llegaba a ser miedo, más bien era la rabia contenida de tener que explicar lo obvio. Mi abogado llegó con su maletín gastado y me dio una palmada breve en el hombro. Me dijo que respirara, que hablaríamos cuando tocara y que no comprara pleitos en los pasillos. Asentí, porque me conozco, porque yo soy de lengua afilada cuando me tocan lo que no deben. Los vi llegar a medio paso del inicio, mi papá con una camisa arrugada, mirando al piso como si ahí estuviera la salida de emergencia, y mi madrastra estacionada en sus tacones. Con el pelo demasiado peinado y un vestido que gritaba que venía a dar espectáculo. A su lado, mis hermanastros, de cara dura y mirada esquiva, como si fueran extras en la película de su madre. Nos miramos un segundo y fue suficiente para que me aventara, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, esa frase dulzona que usa cuando quiere acuchillar, dijo que todo se iba a arreglar si yo aprendía a escuchar. Yo respiré por la nariz, miré a mi abogado y recordé su consejo. Contesté que hoy escucharía, sí, pero al juez, no a fantasmas con hambre. Entramos a la sala y nos tocó esperar un rato mientras se resolvían otros asuntos. Yo miraba el reloj de pared, escuchaba el tecleo de la taquígrafa como si marcara el ritmo de mi paciencia, sentía el aire frío dándome en los nudillos. Cuando por fin nombraron el caso, me puse de pie con el estómago tenso pero la espalda derecha. El juez era un hombre de edad, con barbilla firme y una forma de mirar que desmonta adornos. Escuchó primero a la parte de mi madrastra. El abogado que traían, un tipo joven con traje reluciente y nervios mal disimulados, empezó con un discurso que intentaba mezclar moral con deberes familiares, habló de sacrificios, de años bajo el mismo techo. De una armonía que yo estaba rompiendo, incluso se atrevió a mencionar a mi abuela como alguien que quería unión, como si la hubiera conocido de verdad. Yo apreté los dientes por dentro, sentí que se me subía el calor, pero me quedé quieto. Tocó nuestro turno y mi abogado no se entretuvo en sermones. Dijo que había un testamento claro, que había títulos claros, que no existía un acuerdo de repartir, que nadie había cuidado a nadie gratis como para reclamar un pago disfrazado de amor familiar. Y que más bien lo que había eran mensajes de presión y de insulto. Presentó las copias, habló de fechas con calma, mostró que yo había estado pagando los impuestos del terreno por lealtad a mi abuela, y que todo lo demás era un intento de torcer voluntades a gritos. Yo miraba al juez y me repetía por dentro que no estaba ahí para ganarles un concurso de teatro, estaba para sostener una línea que por fin había trazado. El juez hizo preguntas simples. Quiso saber si había algún documento, además del testamento, donde yo me comprometiera a dividir. No lo había. Quiso saber si la parte contraria tenía pruebas de haber invertido dinero real y consistente en el terreno o la casa de mi abuela. No las tenían. Quiso saber por qué esperaron hasta después de la lectura para reclamar algo que, según decían, era tan obvio. Se enredaron. Mi madrastra intentó hablar por encima del abogado,
Quiso improvisar con su voz de vendedora cansada. El juez la paró con un gesto, le explicó que no estaba en su cocina, que aquí se hablaba por turnos. Esa frase me supo a agua fría. En ese silencio seco, yo sentí que el aire se limpiaba. La resolución no fue una fanfarria ni un martillazo de película, fue una explicación breve donde el juez dijo que no veía base para lo que pedían, que la voluntad de mi abuela debía respetarse. Que si lo que querían era apelar a la conciencia, lo hicieran en otro lado pero no en su sala, y que esas peleas de familia que se disfrazan de demandas terminan costándole tiempo y dinero a todos. Levantó la sesión con un gesto cansado, como quien apaga una luz que nunca debió encenderse, y eso fue todo. A mí se me aflojaron los hombros, no porque necesitara que un señor con bata me validara, sino porque, por fin, la voz de alguien con autoridad había puesto un ladrillo más en la pared que yo estaba levantando. En el pasillo, mientras esperaba a que mi abogado guardara los papeles y me dijera que seguía, mi madrastra se me plantó a 15 pasos, con los ojos brillando de rabia. Dijo, en ese tono que usan los que confunden volumen con razón, que yo era un ingrato, que me había aprovechado de su bondad, que estaba rompiendo a la familia por pura maldad. Yo la escuché, conté hasta 10 muy despacio, y le contesté sin levantar la voz que lo único que me había aprovechado era de la voluntad de mi abuela y de mi derecho a no ser el cajero automático de nadie. Dije que su bondad siempre venía con factura y fecha de corte. Mi papá intentó interponerse, con ese hijo débil que le sale cuando no sabe a quién complacer. Le dije que lo quería, sí, pero que ya no iba a pagar el precio de su silencio. Fue un segundo raro, como cuando se corta la luz y todo queda al descubierto. En el estacionamiento, el sol caía sin piedad. El asfalto olía a goma caliente y a hego chamuscado. Me subí a mi camioneta, respiré hondo y dejé que el aire prendiera lento. Antes de arrancar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de uno de mis hermanastros, corto y torpe, decía que yo me estaba pasando de la raya. Por primera vez en años, no me esforcé por explicar nada. Respondí que las rayas estaban desde siempre, que yo apenas estaba aprendiendo a verlas. Guardé el teléfono, metí primera y me fui directo al terreno, como quien vuelve a casa después de una tormenta. Llegué al camino de tierra, abrí la cerca y caminé hasta el porche. El silencio ahí no es vacío, es un silencio que respira. Me senté en la vieja mecedora, la de la madera que suena como suspiro, y miré los nogales. El calor se sentía menos cruel bajo la sombra. Pensé en mi abuela, en sus dedos nudosos, en la forma en que se reía por lo bajo cuando algo le salía bien. Saqué del bolsillo la carta que ella me escribió y la leí otra vez. No hablaba de leyes ni de porcentajes, hablaba de raíces y de un lugar donde mi nombre no era insulto. Supe, con una certeza que me pesó bonito en el pecho, que esa tarde en el tribunal no había sido un final sino un inicio, que me tocaba hacer algo con ese regalo, volverlo casa, volverlo mesa, volverlo descanso. Y supe también que mi madrastra no había terminado, que su carácter no sabe perder sin morder, que iba a intentar otra cosa. Pero por primera vez no me importó su siguiente movida. La venganza ya no era gritar más fuerte que ella, era construir tan alto y tan sólido que sus gritos se perdieran como ruido de fondo. Esa noche, de regreso en el departamento, abrí una cerveza y me quedé parado junto a la ventana que daba a la calle, viendo cómo la luz anaranjada pintaba los capós de los carros estacionados. No fue una celebración ruidosa, fue una calma que me supo a madera limpia. Mandé un mensaje corto a mi abogado, agradecí su tempel y le pedí que me mandara, cuando estuviera listo, el cierre por escrito. Luego me metí a internet a buscar madera, clavos, cosas simples para empezar a arreglar el cobertizo del terreno. No era un plan grandioso, no era una cabaña de revista, era un comienzo que podía tocar con las manos. Entendí que parte de la venganza era esa, tomar lo que siempre me dijeron que no merecía y hacerlo crecer sin pedir permiso. Y si a alguien le dolía, que se tomara su tiempo, porque yo no pensaba detenerme. Actualización 3. A finales de noviembre, cuando el aire empezó a oler a madera húmeda y a hojas pisadas, yo ya había establecido una rutina que me salvaba la cabeza, por las mañanas el taller.
con el compresor bufando y las manos metidas en motores tercos, y por las tardes el terreno, donde el silencio me recibía como un perro fiel. Empecé por lo básico, quitar maleza, enderezar postes, clavar tablones nuevos en el porche que tenía la madera hinchada y cansada. Me paraba en la ferretería grande del camino, compraba tornillos, brocas, un par de sierras sencillas, y cargaba todo en la caja de la camioneta junto a un termo de café que siempre sabía un poco a gasolina. Llamé a la oficina del condado para preguntar por permisos mínimos, no para levantar una mansión sino para arreglar el cobertizo y asegurar bien la instalación eléctrica, y me atendió una señora paciente que me explicó, con la calma de quien ha repetido lo mismo 1000 veces, qué papelito necesitaba para no tener a un inspector pegándome gritos. Nada glamuroso, nada de cuento heroico, puro trabajo chingón de levantar, medir, atornillar y volver a medir. Al caer la tarde me ponía los audífonos, escuchaba música vieja de mi abuela y avanzaba tabla por tabla, hasta que el olor a serrín me quitaba de encima el tufo rancio de los mensajes de mi madrastra. Mientras yo me dedicaba a endurecer muros y a ajustar bisagras, del otro lado de la ciudad se cocinaba el desastre que vengo anunciando desde hace años. La tienda de herramientas de mi papá, ese negocio pequeño que sobrevivía más por inercia que por estrategia, empezó a desangrarse justo cuando pensaban que el fin de año les iba a traer clientela. Un cliente que conozco desde hace siglos me dijo, con esa mezcla de pena y chisme que acompaña a la mala noticia, que habían ido a comprar brocas y la estantería parecía vestidor mal acomodado, cosas puestas al aventón, precios pegados con cinta chafa, cajas abiertas como si alguien hubiera pellizcado inventario. Me enteré también de que uno de los proveedores se hartó de las promesas y les cortó el crédito. Ya no estaban soltando mercancía a pagar después porque los cheques rebotaron más de una vez y la cabrona de mi madrastra se había puesto a gritar en el mostrador como si el mundo le debiera algo. A mi papá se le quebró esa vocecita que usa cuando sabe que le toca arreglar lo que otros desordenan, y aún así la dejaba a cargo de la caja, como si ponerla frente al dinero fuera medicina y no veneno. Hubo un jueves especialmente oscuro. Yo estaba tirado debajo de una camioneta vieja cambiando una línea de frenos cuando sonó el teléfono. Era mi papá con esa urgencia temblorosa que te agarra por la nuca, se les había muerto la camionetita de reparto justo cuando iban a llevar un pedido grande de clavos y pintura a una obra. Me pidió que pasara a echar un ojo, que seguro era cualquier cosa, que se los cobrara como a cualquier cliente. Fui porque, aunque me pese reconocerlo, no soy de ver a los míos tirados en medio de la carretera. Al llegar, me recibió mi madrastra con una mueca de alivio falso y un perfume dulzón que me revolvió el estómago, me dijo que ojalá no me pasara con el precio, que recordara todo lo que hicieron por mí. Me agaché, revisé el cableado, vi un alternador que ya había dado lo que tenía que dar y una batería que pedía misericordia, les expliqué que no era magia, que tocaba cambiar piezas y que eso costaba. Mi papá asentía, ella chasqueaba la lengua como quien regatea en un mercado barato. Le solté, sin adornos y sin subir la voz, que yo trabajaba, no mendigaba, y que si quería descuento lo buscara en su conciencia, no en mi factura. Hice el arreglo, cobré lo justo, me tragué la irritación y me largué de ahí con el olor de la tienda pegado a la camisa como un recuerdo feo. El fin de semana de Acción de Gracias fue una escena patética. Me llegó una invitación de último minuto, nada de cariño, puro chantaje disfrazado de pavó. Mi madrastra escribió que la familia comería junta y que era momento de sanar. Por otro lado, un amigo me contó que a la misma hora en la tienda estaban con una venta de remate improvisada que olía a desesperación. Precios cortados con marcador, fotos borrosas en redes sociales prometiendo ofertas que ni ellos entendían. Decidí quedarme en el terreno. Hice un sándwich, calenté café en una ollita vieja, puse una silla en el porche y vi cómo el cielo se iba apagando encima de los nogales. No hubo discurso, no hubo brindis, hubo paz, que es el lujo más caro cuando uno viene de una casa repleta de gritos. A la mañana siguiente clavé los marcos de una ventana que daba hacia el árbol grande, ese que siempre imaginé iluminado en noche fría. Cada golpe de martillo era un recordatorio de que mi venganza no iba a ser un escándalo sino una obra larga y terca. El golpe más descarado llegó a inicios de diciembre, cuando apareció mi hermanastro menor en el taller con una cara que yo no le conocía, la cara de quien ha probado el sabor metálico del miedo.
Se quedó parado en la puerta, miró las bahías, el piso manchado de aceite, los carros con las tripas afuera, y me dijo, con la voz apretada, que si podía darle trabajo, lo que fuera, que él aprendía rápido. Que su mamá no estaba bien y que mi papá andaba ahogado con pagos. No voy a mentir, sentí un puñetazo en el pecho. Ese cabrón se había reído más de una vez cuando su madre me llamaba burro, había repetido el coro, había hecho eco de cada insulto como si fueran chistes. Respiré hondo, pensé en la gente que ya trabaja conmigo, gente que viene a horas, que no trae dramas familiares a la bahía, que no me deja colgado a mitad de un desmontaje, y pensé en la paz frágil que por fin había encontrado. Le dije que no tenía vacantes, y es verdad, porque en ese momento no podía inventar un puesto para arreglarles la vida, le dije también, mirándolo a los ojos. Que lo único que yo ofrezco en el taller es dignidad a cambio de responsabilidad, y que si quería eso, primero tenía que empezar por su casa, por ponerle un alto a la lengua de su madre. Por dejar de participar en el circo que ella dirige. No disfruté negarle la entrada, pero no voy a mentir diciendo que no hubo un sabor a justicia. La venganza a veces es una puerta que se cierra suave para que el golpe suene más claro en el silencio. Esa misma semana recibí una llamada del banco pequeño que maneja la cuenta de la tienda de mi papá. No sé cómo consiguieron mi número, supongo que porque alguna vez fui contacto cuando ayudaba a pagar cuentas para que no cortaran la luz de la casa, y me dijeron, con ese tono administrativo que intenta sonar amable, que estaban revisando la línea de crédito de la tienda por falta de flujo. No me pidieron dinero, ni podían, pero yo escuché en esa frase un diagnóstico que ya sabía, la cosa iba cuesta abajo. Colgué y me quedé viendo mis manos, llenas de polvo de madera y grasa vieja, y supe que por primera vez en años ese problema no era mío. Lo sentí como se siente al fin cerrar una llave que alguien dejó abierta desde hace media vida. La culpa intentó colarse, como siempre, pero la paré con la memoria de cada factura que me restregaron en la cara, con cada frase de que yo servía para pagar. Con cada noche en que me acosté sin cenar para cubrir un maldito recibo que no llevaba mi nombre. Yo seguía lo mío. Puse una lámpara de trabajo en el porche, de esas sencillas que dan luz blanca, y trabajé hasta que el frío me mordía los nudillos. Acomodé herramientas en un panel perforado que colgué con cuidado para que nada quedara flojo, hice una lista de materiales para tender un piso decente en el cobertizo. Reforcé las vigas con madera tratada para que no se las comiera la humedad, y llamé a un vecino mayor que hacía arreglos por encargo para que me ayudara un par de fines de semana con lo que mis manos no alcanzaban. Le pagué en efectivo y con respeto, que son dos formas de decir gracias que no admiten discusión. Entre clavo y clavo, mi teléfono vibraba con nuevos intentos de mi madrastra por levantar pelea, que si estaba orgulloso de ver cómo la familia se caía, que si mi abuela no estaría contenta, que si yo tenía la sangre helada. No respondí. Aprendí a dejarla hablando sola, como radio mal sintonizado en una habitación vacía. A mediados de mes mi papá me llamó una noche, más tarde de lo normal. Su voz venía revuelta de vergüenza y cansancio, dijo que estaban atrasados con la renta del local, que el dueño del edificio ya se había presentado con un aviso pegado con cinta en la puerta, que la cosa pintaba fea. Le pregunté si había hecho inventario real, si había limpiado la bodega, si había hablado con un contador que supiera meter orden, si estaba dispuesto a quitar a mi madrastra de la caja para salvar el negocio. El silencio fue largo, incómodo, del tipo que no se llena con bromas. Dijo que no podía, que era su esposa, que no iba a dejarla tirada, que necesitaba que yo ayudara un poco. Se me revolvió todo. Le dije que yo no iba a ser colchón ni bote salvavidas de una mala capitana, que mi ayuda era un consejo que él no quería escuchar, cerrar la boca a los gritos. Abrir los ojos a los números y ponerse a trabajar sin espectáculo. Colgamos sin insultos, pero con la claridad de que el agua ya les llegaba a la barbilla. Las noches que siguieron fueron de un cansancio dulce. Me dolía la espalda como le duele a uno después de mover muebles pesados, pero era un dolor honesto. Me dormía rápido y me despertaba antes del amanecer, hervía café y me iba al terreno con una chamarra gruesa y las manos metidas en los bolsillos. Había mañanas en que se levantaba una neblina tenue y el cobertizo parecía flotar, jalaba aire frío, veía mi aliento volverse humo, y pensaba que ahí,
en ese pedazo de mundo que me regalaron con amor. Yo estaba componiendo algo más que tablas. No era magia, no era suerte, no era un golpe teatral, era la suma de pasos tercos hacia una vida en la que nadie me llama burro para arrastrar mi dignidad por el piso. Si eso no es venganza, no sé qué carajo sea. Para cerrar ese mes, un sábado cualquiera, me crucé con uno de los repartidores de paquetería que lleva años rodando por el condado. Se detuvo a saludar, miró el porche reforzado, soltó un silbido bajito y dijo, con esa franqueza que uno aprecia, que por fin ese lugar parecía tener dueño. No quise ponerme cursi en medio del polvo, pero sentí algo parecido a orgullo. Mientras el tipo regresaba a su ruta, mi teléfono vibró otra vez. Mensaje de mi madrastra, una foto del letrero de la tienda anunciando gran liquidación por temporada con letras torcidas. No contesté. Subí la música, recogí la escoba, barrí con ganas el serrín del día y guardé las herramientas en su sitio. La vida, al fin, se estaba poniendo del lado de quien trabaja y se deja de mamadas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, tenía claro que no iba a soltar el ritmo. Actualización 4. A mediados de febrero, cuando el invierno todavía mordía con ráfagas heladas pero ya se notaba que el sol estaba ganando terreno poco a poco, el lugar comenzó a transformarse en algo más que un pedazo de tierra con recuerdos. Después de meses de clavar, lijar, reforzar y sudar como condenado, ya se podía ver la forma clara de lo que quería, una cabaña pequeña, sólida, con madera que olía a nuevo y ventanas que dejaban pasar la luz de la tarde. No era una mansión ni pretendía serlo, era un refugio levantado con paciencia, con cada centavo bien sudado en el taller y cada hora libre metida en ese terreno que alguna vez fue motivo de burla. Me acuerdo de un día en particular, uno de esos domingos fríos en que el aire se cuela por el cuello de la chamarra, cuando me senté en el porche recién lijado y me di cuenta de que el sitio ya no parecía ruinas abandonadas, sino un lugar en el que se podía vivir. Fue un momento de satisfacción cruda, porque todo lo que estaba frente a mí era resultado de mi terquedad y de la decisión de no cederles ni un centímetro a los que alguna vez me llamaron burro de carga. Mientras yo avanzaba con la construcción, las noticias sobre la vida de mi madrastra y mi papá llegaban como rumores de bar de carretera. Alguien me dijo que la tienda de herramientas estaba prácticamente en ruinas, que las estanterías se habían vaciado a medias porque no tenían capital para rellenarlas. Y que los clientes de años habían decidido irse con competidores más organizados. Otro vecino me contó que ya habían cerrado temprano varias veces porque no podían pagar ni a los empleados de medio turno. Y lo más irónico de todo fue enterarme de que ella, la que me llamó toda la vida bestia de carga, estaba pidiendo prestado a cualquiera que la escuchara, prometiendo devolver con intereses que jamás podría cubrir. La familia, la misma que me exigía dividir lo mío en nombre de una unión que nunca existió, se estaba desmoronando frente a todos. Y yo solo tenía que sentarme en mi porche con una taza de café para ver cómo el tiempo hacía lo que yo ya no tenía necesidad de gritar. A principios de marzo terminé de instalar la chimenea. Fue un trabajo pesado, lleno de polvo y con el riesgo de que una mala medida echara a perder semanas de esfuerzo, pero al final quedó firme, con los ladrillos alineados y el humo saliendo recto hacia el cielo. Ese día encendí fuego por primera vez en la cabaña. Me quedé viendo las llamas reflejarse en las ventanas limpias, escuchando el crujir de la madera, y pensé en todas las veces que mi madrastra me dijo que yo no servía para nada más que pagar facturas. Si me hubiera escuchado ese día, habría entendido que su burro de carga sabía construir algo que ella en su vida habría podido imaginar. Cada chispa que saltaba en la chimenea me recordaba que la venganza no necesita gritos, que a veces basta con vivir mejor que quienes te desearon lo peor. Con el tiempo, empecé a notar cómo se extendían los rumores. Una tarde, mientras compraba tornillos en la ferretería del pueblo, un hombre mayor que conocía a mi abuela me comentó que mi madrastra andaba diciendo por ahí que yo le había robado la herencia. Que yo me aproveché de la enfermedad de la vieja y que me quedé con todo en secreto. Lo dijo con esa expresión de incredulidad de quien repite un chisme que sabe que huele mal, y yo solo sonreí con cansancio. Era de esperarse, porque cuando alguien se queda sin argumentos, inventa. Yo no perdí el tiempo defendiendo mi nombre en cada esquina, porque al final los papeles hablaban por mí,
el terreno estaba a mi nombre y la memoria de mi abuela era más fuerte que cualquier lengua venenosa. Que hablaran lo que quisieran, la diferencia es que mientras ellos perdían el tiempo inventando cuentos, yo tenía cada día un clavo más en mis paredes. Recuerdo una tarde gris, de esas que parecen tragarse el color del mundo, cuando vi pasar a mi papá y a mi madrastra en un carro destartalado que hacía más ruido del que debía. Yo estaba cortando tablas frente al porche, y ellos desaceleraron lo suficiente como para que nuestras miradas se cruzaran. Ella me miró con una furia contenida, como si quisiera bajarse y escupirme en la cara, y él evitó mis ojos, con la cabeza hundida entre los hombros, como si el volante le pesara demasiado. Yo no hice ni el intento de levantar la mano, solo me quedé derecho, con la sierra aún vibrando en mis manos, y entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. Mi mejor venganza no era insultarlos de vuelta ni restregarles en la cara mis avances, era obligarlos a pasar frente a mi terreno y ver cómo levantaba, con paciencia y callado, la vida que ellos nunca me quisieron conceder. Los vi alejarse envueltos en humo de escape y no sentí odio, sentí algo más frío y más definitivo, distancia. En esos días también empecé a planear un pequeño huerto en la parte trasera del terreno. Compré semillas de tomate, chile y calabacín, y marqué con estacas los cuadros donde iba a sembrar. Cada paso en ese proyecto tenía un doble significado. Por un lado, era la continuidad de lo que mi abuela siempre soñó, que la tierra produjera y alimentara, y por otro, era la prueba viva de que yo estaba echando raíces donde otros solo veían negocio. Mientras hacía los surcos con la pala, me acordaba de las palabras que ella me repetía de joven, que uno siembra aunque tarde en cosechar, porque la paciencia siempre paga. Y pensé que si ella hubiera estado viva para ver lo que estaba haciendo, se habría sentado en la mecedora del porche con su sonrisa tranquila, y habría dicho que al fin estaba en mi lugar. Con cada ladrillo puesto, con cada semilla enterrada, mi madrastra perdía más control sobre mí, y eso la volvía más peligrosa en su desesperación. Los mensajes seguían llegando, cada vez más ridículos. Me acusaba de querer verlos en la calle, de disfrutar su desgracia, de ser peor que un extraño. Una noche, después de que me llegó un párrafo entero de insultos, me quedé mirando la pantalla en silencio, y luego la apagué. No merecía que le regalara un segundo más de mi energía. Aprendí a no contestar, a dejarla hundirse en su propio ruido. Al final, eso también es venganza, hacer que quien te quiere ver ardiendo se consuma sola en su fuego. En la primavera de ese año, el terreno dejó de ser un espacio vacío y se convirtió en un hogar en formación. Las paredes de la cabaña estaban firmes, el huerto empezaba a asomar verde, el porche era un lugar donde me podía sentar a descansar sin sentirme invasor. Mientras tanto, la tienda de mi papá ya estaba a punto de cerrar y la reputación de mi madrastra en el pueblo era la de una mujer que hablaba más de lo que hacía. Yo no tuve que mover un dedo para que esa caída sucediera. Ellos solo se encargaron de cavar su hoyo. Y esa, me repetía cada noche antes de dormir, era la forma más pura de venganza, no mancharse las manos en barro ajeno, sino ver cómo la vida misma pone a cada quien en el sitio que se merece. Actualización final. El verano siguiente llegó como un golpe seco, con esas mañanas en que el calor se mete a la garganta desde que abres la puerta, y fue justo entonces cuando terminé la cabaña. No fue de un día para otro, ni mucho menos, fue el resultado de meses enteros de clavar, lijar, cargar tablas, medir con paciencia y gastar cada dólar que me sobraba después del taller. Un sábado cualquiera, con el sol pegando fuerte sobre los nogales, puse el último marco de la puerta y colgué una lámpara en el porche. No parecía mucho para quien no sabe lo que cuesta construir desde cero, pero para mí era un triunfo absoluto. Ese mismo fin de semana invité a un par de amigos del taller, compramos carne, llenamos una hielera con cervezas frías y encendimos la parrilla. El humo subía lento, la música sonaba desde un parlante viejo, y yo me recargué en la baranda de madera a ver cómo el sol caía detrás de los árboles. El aire olía a carbón y a madera nueva, y por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba exactamente donde debía estar, sin cadenas, sin deudas disfrazadas de favores y sin voces repitiéndome que no servía para nada. En medio de esa celebración sencilla, con los platos de papel llenos de costillas y risas flotando en el aire, me llegó un mensaje al teléfono. Era de mi papá.
Decía que esperaba que un día pudiera perdonarlo, que él nunca supo cómo manejar la situación, que siempre trató de mantener la paz en la casa aunque fuera a costa mía, y que si ahora estaba resentido con él, lo entendía. Leí esas líneas varias veces, con la cerveza fría en la mano y el corazón pesado. No voy a negar que me removió por dentro, porque aunque la rabia hacia mi madrastra era inquebrantable, lo de mi papá era distinto, era decepción, era tristeza. Era el dolor de haber tenido a alguien que prefirió callar antes que protegerme. Después de un rato, le contesté con calma, que ya lo había perdonado, que no cargaba con odio hacia él, pero que nunca iba a olvidar lo que permitió. Le aclaré que con su esposa no había vuelta de hoja, que para mí siempre sería una parásita que se alimentó de mi trabajo y de su silencio. Mandé el mensaje, guardé el teléfono en el bolsillo y volví a la mesa con mis amigos, sin una pizca de duda en lo que había escrito. Mientras tanto, las noticias sobre ello seguían llegando por terceros. La tienda ya no existía, cerraron sin hacer ruido porque el ruido ya lo habían hecho durante años con su desorganización. El local quedó vacío, con el letrero colgado torcido y el polvo acumulándose donde alguna vez hubo cajas de herramientas. Un vecino me dijo que los habían visto mudarse a un apartamento mucho más pequeño, con las cajas amontonadas en la banqueta y el carro viejo echando humo al arrancar. Lo escuché sin sorpresa, porque era el final lógico de una historia escrita por ellos mismos. No me dio gusto en el sentido barato de la palabra, no fue risa cruel, fue más bien una sensación de justicia lenta, como ver caer un árbol podrido que ya llevaba años crujiendo. Ese verano lo dediqué a habitar el terreno, no solo a construirlo. Me despertaba temprano, con el aire caliente entrando por la ventana, preparaba café y me sentaba en el porche a ver cómo la luz pintaba los troncos. Empecé a trabajar el huerto con disciplina, regando en las mañanas, quitando hierba en las tardes. Las primeras plantas de tomate dieron fruto en julio, pequeños, rojos, brillantes bajo el sol. Los corté con las manos, los enjuagué en la pila del porche y me los comí con sal, como me enseñó mi abuela. Fue un momento íntimo, silencioso, pero que se sintió como una victoria inmensa. Pensé en ella, en su letra temblorosa en aquella carta que aún guardo, y supe que estaba cumpliendo lo que ella imaginó, que esa tierra me diera raíces y alimento, no solo techo. En contraste, cada tanto seguían llegando mensajes de mi madrastra, aunque ya no con la fuerza de antes. Eran frases sueltas, llenas de veneno, acusándome de haber disfrutado su desgracia, de haberla dejado en la ruina, de ser peor que un enemigo. Yo ya no respondía. Su voz, que alguna vez me atravesaba como cuchillo, se había vuelto ruido lejano. Aprendí a leer sus palabras sin sentir el mínimo temblor en el estómago, porque al final lo único que me importaba era la paz que había conquistado a base de esfuerzo. La dejé hablando sola, condenada a repetirse en un eco que nadie escuchaba. Esa indiferencia, entendí, era la forma más brutal de venganza, no necesitar ni siquiera gritarle de vuelta. El día que inauguré formalmente la cabaña para mí fue uno de los más importantes de mi vida. Llegaron un par de amigos, trajeron sillas plegables, uno llevó una guitarra y entre todos armamos una comida sencilla pero abundante. Nos sentamos bajo el árbol grande mientras el sol bajaba, con el humo de la parrilla mezclándose con la brisa tibia, y yo me quedé mirando el horizonte. El terreno ya no era solo herencia, era hogar. Mis amigos brindaron conmigo, levantando las latas de cerveza como si fueran copas finas, y yo pensé que esa escena era todo lo que necesitaba para sentirme rico. No había lujos, no había dinero tirado, solo trabajo convertido en refugio. Al caer la noche, cuando todos se fueron y el silencio volvió a cubrirlo todo, me quedé en el porche con una última cerveza en la mano. Miré las luces que había colgado, esas bombillas sencillas que iluminaban suave, y pensé en todo lo que había pasado desde aquel día en que mi madrastra exigió que partiera el terreno en tres. Recordé su cara de furia, sus gritos, sus insultos, los juicios ridículos, los mensajes que no cesaban. Recordé también cómo poco a poco la vida se encargó de ponerla en su lugar, cómo sus hijos tuvieron que tragar la realidad que ella misma fabricó, cómo mi papá terminó pagando con silencio lo que nunca quiso enfrentar. Y al final, la conclusión era simple: yo había ganado sin tener que destruir nada, solo construyendo lo mío. Esa noche,
Antes de apagar la lámpara del porche, me prometí que nunca más iba a dejar que alguien me redujera a un burro de carga. Que el trabajo que hago, el esfuerzo que pongo, iba a servir para levantar mi vida y no la de quienes me despreciaron. Y mientras la brisa movía las ramas de los nogales y el eco del día se deshacía en el aire, pensé con una calma feroz que la mejor venganza no se grita, no se presume, se vive. Yo la estaba viviendo, en cada clavo, en cada tabla, en cada semilla que ya estaba brotando en el huerto. Y ellos, los que intentaron arrastrarme, solo podían mirar desde lejos como el burro que tanto insultaron había aprendido a galopar solo.